Con su permiso, señor presidente, pues les traemos este informe de cómo está Pemex en este momento y un poco cómo lo vamos a entregar al término de la administración. Bueno, empezaríamos hablando de la producción, recordando que en 2004 se llegaron a producir en México más de 3.3 millones de barriles diarios y que cuando comenzó esta administración llegamos a 1.642.000. Es menos de la mitad, una declinación constante a lo largo de 15 años. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento de esta administración, de este sexenio. Partimos de la cifra de 1.642 y año con año se ha venido incrementando la producción al punto, de acuerdo con lo que nos instruyó el presidente, de extraer solamente lo necesario para producir combustibles, ser autosuficientes en combustibles en el país. La que sigue, por favor. Miren, si la tendencia de la declinación que se traía se hubiese mantenido, hoy estaríamos produciendo 317.000 barriles, que era un poco el pronóstico que tenían las anteriores administraciones. ¿Qué se hizo? Se le dio mucho mantenimiento a la producción base, lo que nos permitió evitar tanta declinación, y esta es producción nueva. De manera que esa es la razón por la cual detuvimos la declinación, incrementamos la producción. La que sigue, por favor. Esto es muy importante porque habla de las reservas. En reservas, que es fundamental en cualquier petrolera, se daba el mismo problema, la caída en las reservas. En el periodo 2009-2011 se llegaron a tener 14.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reserva, y observen ustedes cómo al llegar el 2018, al inicio de la administración, a nosotros se nos entregaron 7.000 millones, la mitad de lo que se tenía en 2011. Y a partir de esta administración, año con año, hemos repuesto más del 100% de las reservas. Recibimos 7, primer año 7.2, 7.4, estos subsecuentes años. En el 2024, este año, 7.5, y el próximo año estimamos 7.5 millones de reserva. Es decir, muy por encima del 100%. Ahora, hablando de lo que es la autosuficiencia de combustibles y lo que es la refinación, lo mismo. En las 6 refinerías con las que contaba el país en el 2018, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula y Salina Cruz, en el 2013 se llegaron a procesar 1.224.000 barriles. Y miren, la falta de inversión, la falta de interés fue reduciendo este proceso, de manera que en el 2018 511.000 barriles solo se procesaban en las 6 refinerías, que es menos de la mitad de lo de 2013. ¿Qué pasó en esta administración? La que sigue. Bueno, partimos de los 511.000 barriles y poco a poco, con inversión en las 6 refinerías, fuimos incrementando el proceso. En el 2002 seguimos invirtiendo en las 6 refinerías y compramos Deer Park, lo que nos llevó a más de 1 millón, casi 1.100.000 barriles de proceso diario, de manera tal que en el periodo enero-junio de este año ya estamos en 1.202.000, más de 2 veces lo que recibimos en el 2018. ¿Cómo vamos a entregar en septiembre del 24? En 1.702.000,
más de 3 veces lo que recibimos. ¿A qué se debe este incremento entre 1.2 y 1.7? A que va a entrar en función en los próximos días la refinería Olmeca y a que vamos a incrementar en estos días, porque van a entrar unas plantas en el SNR de 936 a casi 1.100.000 en el SNR. Nos iríamos a 1.700.000 y el primer trimestre de 2025, y lo señalamos aquí por una razón, en este trimestre va a entrar ya en producción completa la coquizadora de Tula, que convierte el combustóleo en gasolinas. Tula y Salamanca y Salina Cruz producen mucho combustóleo, ese combustóleo se va a convertir en gasolinas y bueno, eso se va a reflejar en un mayor proceso. La que sigue, por favor. El hecho de que ya tengamos autosuficiencia, que tengamos combustibles para vender, implica que recuperemos mercado. Esto es muy importante porque con la reforma energética hubo la política de amarrarle las manos a Pemex para permitir que los privados entraran en la competencia de la venta de gasolinas del mercado. Se crearon reglas asimétricas, amarraban las manos de Pemex y los pies, y eso tuvo como consecuencia que se perdiera del 100% que tenía Pemex del mercado de gasolinas, caímos al 73% en el peor momento y hoy lo traemos ya al 86.4%. Estamos recuperando todos los días mercado porque necesitamos vender las gasolinas que ahora vamos a producir. En diésel lo mismo, del 100% caímos al 63%, ahora estamos en el 81%, en turbocina caímos al 57%, ya estamos en el 100%, y en gas LP del 44% estamos casi en el 58%. La que sigue, la situación financiera de Pemex, que es otro de los temas. Se habla de que Pemex está endeudada, que es una empresa quebrada, que no le alcanza. Bueno, esta gráfica es muy clara de cómo en este periodo neoliberal, en estos 2 últimos sexenios, la deuda prácticamente se duplicó en Pemex. Pasó de 69 a 132 mil millones de dólares. Y en esta administración ha tenido un desendeudamiento Pemex del orden del 25%, que equivale a 33 mil millones de dólares menos. Hoy Pemex pasó de 132 mil a 99.400 millones de dólares. Esto básicamente por los apoyos que Pemex ha recibido como nunca en la historia de parte del presidente de la República. Pero bueno, esta es la deuda de Pemex. La que sigue, por favor. Bueno, al hablar de la autosuficiencia de combustibles, se logra con todas estas acciones que mencionamos y muchas más, y desde luego con el combate a la corrupción. Como colofón, como resumen, ¿cuáles son las cuentas que vamos a entregar? Pues la autosuficiencia en combustibles. Todo, sacar el petróleo, refinarlo y todo, tiene como objetivo la autosuficiencia. Y miren esta gráfica que es muy bonita. Aquí hablamos de lo que se producía de combustibles cuando inició la administración. En 2018, diciembre, se producían 304,000 barriles en las 6 refinerías. En septiembre, que termina la administración, vamos a estar produciendo 1.268.000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Y en el primer trimestre del 2025, casi 1.300.000. ¿Cómo crece la producción en el país? Por la rehabilitación de las refinerías, por la adquisición de Deer Park
y por la construcción de la refinería Olmeca y por la construcción de la coquizadora de Tula y la de Salina Cruz, que no nos va a dar tiempo de terminar, pero la vamos a dejar en el 67% de avance. Y a contrapelo de eso, lo que comprábamos en diciembre de 2018, comprábamos 927,000 barriles diarios. Es decir, el país consumía más de 1.200.000 barriles diarios. 927,000 se compraban. Poco a poco en esta administración hemos ido dejando de comprar, de manera que cuando lleguemos a septiembre solo se van a comprar 52,000 barriles diarios y en el primer trimestre del 25, ya con la entrada en pleno de la coquizadora de Tula, vamos a haber logrado el 98% de la autosuficiencia en combustibles. Cuando esté Salina Cruz, inclusive vamos a estar por encima de la demanda nacional, vamos a tener superávit. Entonces, esta fue la instrucción que nos dio el señor presidente, el rescate de Pemex para lograr la autosuficiencia en combustibles. Yo creo que habremos cumplido con el encargo, señor presidente. Nada más complementa con... Complementa con el precio de la gasolina. Y agradecerle mucho al equipo de Pemex, a todos, todas, desde luego a los trabajadores petroleros que nos han apoyado para el rescate de esta empresa de la nación, que siempre fue como la gran tentación, siempre quisieron desde la expropiación en el 38 privatizarla. Ahí en la expropiación los conservadores se unieron y hasta formaron un partido un año después, que no voy a mencionar, pero ahí se los dejo de tarea, porque no les gustó que el general Cárdenas tomara la decisión de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a compañías petroleras extranjeras. Y últimamente querían consumar ese propósito de arrebatarle el petróleo, sobre todo la renta, los beneficios, las utilidades del petróleo al pueblo de México. Por eso fue la llamada reforma energética y por eso también, a propósito, de manera deliberada, querían que las plantas de refinación, la petroquímica, se convirtieran en chatarra para que todo lo hiciéramos con empresas particulares y que compráramos en el extranjero para ser cada vez más dependientes de las potencias, compráramos los combustibles. Y con los trabajadores de Pemex, con los técnicos, con los directivos, logramos remontar ese perverso propósito antinacionalista, antipopular. Y por eso nos sentimos muy orgullosos. Miren esto. Y se hizo ese rescate
apoyando al pueblo. La gasolina en el tiempo de Felipe Calderón aumentó 22%. En el tiempo de Peña, 42%. Con nosotros ha habido una reducción del 5%. Hechos, no palabras. ¿Sí? Y el propósito, lo que planteé, es que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales. No iba a aumentar. Y regresa la lámina, no solo no aumentó, sino se redujo en 5%. Adelante, la que sigue, hasta la premio. Lo mismo, con Calderón aumentó 5.7%, con Peña 46%, y nosotros logramos reducir el precio 6% en términos reales. Ahí está el diésel. Con Calderón casi 50%. Lo mismo, con Peña 48.6% y con nosotros se redujo en 6.7%. Adelante. Esto es importantísimo. Con Calderón hubo una disminución en el gas de 1.5%. Con Peña aumentó 28.9% y con nosotros una reducción del 24.6%. Esto me entusiasma, me llena de orgullo, porque esto significa que se puede comprar un cilindro de gas de 20 kilos en 400 pesos. Que es el gas que más consume la gente pobre. Entonces, vamos a seguir informando. En el caso de la deuda, vuelve a poner la gráfica, porque cómo manipulan, desinforman con eso. Ese es el resultado. Desde Calderón hasta Peña, un aumento del 91% de la deuda de Pemex. 91% de aumento de la deuda. Estamos hablando en dólares, de 68.9 millones de dólares a 132.000 millones de dólares. Y en el tiempo nuestro, una disminución prácticamente del 25% de la deuda. De esos, sí, de esos 132.000 a 99.000. 32.9 mil millones de dólares menos de deuda. Ya, para los expertos, ¿no? Los sabiondos, lectores de noticias y empleados de la mafia del poder, tengan para que aprendan. Vámonos.